Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. A pesar de los intentos de diferimiento, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio dentro del caso Sobornos se realizará mañana, 17 de octubre, a las 9:30. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. Esto mientras que Fiscalía puso en conocimiento de la Corte Nacional un escrito con dictamen abstentivo a favor de los empresarios Francisco Novoa e Ítalo Centanaro. Aquí el detalle. En tan solo algunas horas se instalará la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio dentro del caso Sobornos 2012-2016, una diligencia decisiva en la que se conocerá quiénes de los 26 procesados dentro del caso que investiga delitos como cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita por una presunta aportación irregular a las campañas de Alianza País serán llamados a juicio. La audiencia se dará a pesar del recurso de recusación presentado por la defensa del exsecretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, en contra de la jueza nacional, Daniela Camacho. Sí, estamos listos para poder presentar lo que en derecho nos asiste. Esta audiencia en la que Fiscalía deberá motivar su acusación y poner sobre la mesa los elementos de convicción que utilizará en una eventual etapa de juicio fue diferida en una ocasión del 8 al 17 de octubre. Según la defensa del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, la recusación deberá resolverse previo a abordar la validez procesal. Podría en ese momento suspender la audiencia hasta que se verifique si la recusación es o no es viable. La segunda recusación que hace falta por resolver es aquella presentada por la defensa del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, en contra de la fiscal general Diana Salazar. Ellos aseguran que cuando era fiscal Carlos Vaca, ella conoció la investigación del caso Odebrecht, en el que no se acusó a Alexis Mera. La doctora Salazar ya hizo un juicio de circunstancias. En medio de varias solicitudes de diferimiento y 2 recusaciones presentadas, el caso Sobornos se sustentará en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia, con la misma magistrada que conoce la causa y la misma fiscal que presentó la acusación. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Vinicio Alvarado presentó la recusación contra la jueza Daniela Camacho pocos días antes de la audiencia preparatoria de juicio. Él, Walter Solís y un ex asesor de María Duarte fueron identificados como los que supuestamente dirigían la red que recibió aportaciones. Solo 3 días antes de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos, el abogado de Vinicio Alvarado llegó a pedir que recusen a la jueza Daniela Camacho. El ex ministro, quien se encuentra en Caracas, Venezuela. Según el informe de la Fiscalía, junto al ex vicepresidente Jorge Glass y la ex ministra María de los Ángeles Duarte, autorizaron la distribución de 4,1 millones de dólares recaudados. Alvarado habría autorizado la entrega de $320,000 para la Convención de País en Guayaquil y de 1,4 millones de dólares para gastos administrativos del partido. Eso sin contar supuestos cruces de factura por casi $180,000 a través de sus empresas familiares Vértigo Film, Cronopio, Publiélite y Creacional. Alvarado ha reconocido que brindó servicios comunicacionales para la campaña Correa Glass, pero aseguró que no cobró por ello. Otra de las procesadas es la ex ministra María de los Ángeles Duarte, quien usa grillete electrónico. Su nombre aparece en la publicación periodística que evidenció la supuesta trama, como la persona que recibió más de $1 millón por parte de Odebrecht para la campaña política de País. Ella niega esto. El exsecretario del Agua, Walter Solís, también procesado, aparece entre los registros como WS, según la Fiscalía, y se encargaba de los aportantes Pedro Verduga, Alberto Hidalgo, Luis Valero y Luis Valero 401. Como otro indicio en su contra, aparece la materialización de chats del teléfono de Alexis Mera, donde supuestamente mantenía conversaciones con la ex ministra Rosana Alvarado. Ella dice: gracias Alexis por todo, cómo les defendí con furia, poco de pendejos que creen que Solís es inocente. El exministro Walter Solís está prófugo. Dayana Monroy, 24 horas. De forma unánime, el tribunal negó el recurso de casación interpuesto por Jorge Glass. Esto quiere decir que se ratifica la condena de 6 años de prisión que se dictó en su contra por el delito de asociación ilícita en el caso de corrupción Odebrecht. Ahora el Estado podrá iniciar el proceso de recuperación de los $33 millones. Se trata del último recurso que le quedaba al ex vicepresidente Jorge Glass antes de que la condena de 6 años en su contra quede en firme.
La tarde de este miércoles, los magistrados que tenían pendiente su veredicto lo dieron. Ratificaron los 6 años de prisión en contra del segundo mandatario, de su tío Ricardo Rivera y de los otros juzgados por asociación ilícita en la trama de sobornos Odebrecht. Esta audiencia fue retomada tras la suspensión del pasado 30 de septiembre, donde la mayoría de procesados solicitó la nulidad de la sentencia de segundo nivel, emitida el 30 de julio del 2018. Alegaron falta de motivación, inadecuada y errónea aplicación de normas. La defensa continuará hasta que haya justicia ante los tribunales internacionales. Daniela Camacho fue la jueza ponente del tribunal, conformado también por Iván Saquicela y Wilman Terán. Además de la sentencia de 6 años ya en firme que debe cumplir Glass, enfrenta un proceso por peculado por el campo Singue, delito imprescriptible que podría sumarle de 5 a 13 años de prisión, dependiendo del monto malversado. En este caso estamos hablando de más de $5 millones en pérdidas para el Estado. Glass además está procesado en el caso sobornos por tráfico de influencia, asociación ilícita y cohecho, lo que podría sumarle otros 10 años más a su condena. Dayana Monroy, 24 horas. El gobierno y los trabajadores se acercan en la búsqueda de acuerdos para plasmarlos en el proyecto de reforma laboral que será enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional en próximos días. El presidente de la República recibió a dirigentes y sindicalistas. Esta vez el gobierno ha optado por el acercamiento y la búsqueda de consensos antes de dar un paso en falso. Y para ello, en el camino de la elaboración de la propuesta de reforma laboral, el presidente Lenín Moreno ha preferido escuchar a los trabajadores. Y hemos llegado a varios consensos, se han tomado varias aristas, se han tomado el tema de las reformas laborales, se ha tomado también el tema de los subsidios en los combustibles. Los trabajadores salieron optimistas de esta reunión y creen que el gobierno cederá, al menos aparte de sus pretensiones. Se ha logrado acordar que no se descontaría los 30 días o bajar a los 15 días, si no es un derecho constitucional de los 30 días de vacaciones. Asimismo, no se haría el descuento de un día a los trabajadores de las empresas públicas. En la mesa también estuvieron los sindicalistas. Osvaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, reconoce que son necesarias algunas medidas previamente planteadas por el gobierno, pero buscan otra modalidad para su aplicación. De que aquel día que se quiere descontar a los trabajadores del sector público, se lo haga de arriba hacia abajo, nivel jerárquico superior hacia abajo. Entre los acuerdos alcanzados en esta primera reunión están, por ejemplo, la creación del contrato de emprendimiento o la eliminación de la reducción de vacaciones y aporte de un día de sueldo de los trabajadores del sector público. Y dentro de esta lista de acuerdos entre el gobierno y los trabajadores, el representante de los trabajadores públicos y privados destaca la creación de un fondo de jubilación individual, independiente al del Seguro Social. Solo el 5% de los trabajadores logra una jubilación de manera individual, por fuera de la seguridad social. Que al momento de cumplir 25 años de trabajo, independientemente para qué empleador sea, pueda contar con una cantidad de dinero que será aportado a través de un valor mensual por parte del empleador que llega hasta el 2% de su remuneración a una cuenta individual del trabajador. No será la última reunión que tengan. Se trabaja en otras propuestas y nuevos acuerdos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Un grupo de quiteños se dio cita en las afueras de la Embajada de México en Ecuador para exigir que se retire el asilo político a la asambleísta Gabriela Rivadeneira y 5 personas más. Sus peticiones fueron escuchadas por el jefe de Cancillería de la Embajada, quien solicitó un documento con las propuestas de los manifestantes. Además, se comprometió a hacer llegar estas solicitudes al gobierno de México. Queremos exigirle a la Embajada de México que entregue a las personas que son causantes de la violencia y del terror que hemos vivido en estos días, que los entregue para que la justicia ecuatoriana sea quien tenga que tomar sentencia contra ellos. Hay total apertura para escuchar los planteamientos y lo que a nosotros nos corresponde es hacerlo llegar al gobierno de México. La Asamblea Nacional reacciona a las manifestaciones que se tomaron en el país durante 11 días. Hoy se reunieron. Andrea Samaniego se encuentra en el Legislativo para que nos cuente qué resolvieron los asambleístas. Andrea, buenas noches.
Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aún no hay una resolución por parte de la Asamblea Nacional respecto a la situación que vivió el país en estas jornadas de protestas. El debate ha sido bastante extenso, hay cerca de 50 legisladores inscritos. Los que ya han podido debatir han mencionado que estas protestas devienen de un plan, de un golpe de Estado fallido, así le han llamado los asambleístas. Pero veamos el siguiente reportaje de cómo se ha desarrollado este debate. Los asambleístas regresaron a sus curules después de 14 días de protestas en el país. Se tomaron un minuto de silencio por los fallecidos durante las manifestaciones. Ya en el debate, desde el oficialismo reclamaron la tardanza del diálogo. No teníamos que esperar 11 días para ver a gente morir. El diálogo tenía que venir ya. Mientras otros rechazaron que la asamblea no haya dicho nada durante los días de las protestas. Por favor, ahora, tardíamente, estamos en una especie de lavado de cara. ¿Cómo es posible que este Parlamento Nacional no se haya podido reunir mientras estaban destrozando a Quito? La Asamblea no enmudeció y había la posibilidad de caer en la agenda de aquellos que ya habían anunciado con antelación de que había que defenestrar al presidente. Es así que denunciaron un golpe de Estado fallido en el país. Comandado por el capo de la narcoguerrilla, un acomplejado y psicópata prófugo de la justicia. Esta no era una protesta normal, esto estuvo planificado. No usamos escudos, no hicimos la guerra de guerrillas, no quisimos romper la Constitución y prueba de ello, se derogó el 883 y todos nos fuimos a la casa. Por eso dicen que una comisión multipartidista investigue todo lo sucedido y que desde allí se puede ejercer un control político. Por eso piden la comparecencia de la ministra Romo, del ministro Jarrín y del director de inteligencia. Que esto ya estaba programado, que esto ya estaba planificado. Entonces me pregunto yo, ¿dónde está el centro de inteligencia de este país? ¿Dónde está? El gobierno debe pedir inmediatamente la renuncia a la ministra de Gobierno, al ministro de Defensa y al equipo económico. Esa comisión deberá analizar también los actos vandálicos a edificios como a la Contraloría, el uso de la fuerza por parte de la policía y militares y los ataques a los medios de comunicación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Se espera que en breves minutos más los legisladores puedan someter a votación esta resolución que, como ustedes ya escucharon, propone una comisión que le da 15 días para que elabore un informe sobre toda la situación, toda esta jornada de manifestaciones que vivió el país. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches también para ti, Andrea, y muchísimas gracias. El asambleísta independiente Fabricio Villamar anunció que presentó ante la Fiscalía una denuncia en contra del prefecto de Azuay, Yacu Pérez, por supuesta irrupción en el Palacio durante las protestas. Existen dos elementos que nos parece que son importantes y que sobre los cuales tendrá que actuar la Fiscalía. El primero, los videos de vigilancia que tiene la Asamblea, en donde se desprende qué personas fueron los agresores del edificio, y por otra parte las declaraciones hechas por el mismo señor Pérez Huartambela, en donde dice que sí, que se están tomando la Asamblea y que a partir de eso aquí funcionaría un parlamento de los indígenas. El artículo 336 del Código Integral Penal habla sobre la rebelión. En tal sentido, es público y notorio que en los días en que hubo la toma de la Asamblea por parte de una turba de manifestantes, se impidió el ejercicio y normal funcionamiento de la Asamblea, configurándose el delito que ha sido expresado. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, asegura que se profundizan las investigaciones a grupos violentos que actuaron en los 11 días de protesta. Aunque prefiere no hablar de la formación de guerrillas, reconoce que los grupos violentos actuaron con estrategia y formación militar. Hablar de células guerrilleras o de este tipo de organizaciones violentas, estructuradas, organizadas, son palabras mayores. Y nosotros estamos investigando y verificando. Queremos creer que no, pero lo que vimos estos días en Quito nos obliga a hacer una investigación seria de que esto
no esté sucediendo. Hemos visto una actuación tan violenta y con un entrenamiento casi militar que nos obliga a profundizar en las investigaciones. Lo que vimos estos días en el país, insisto, es ataque a infraestructura estratégica del Estado, lugares de agua potable, canales de televisión, fuentes de agua, rastrillos militares, escuelas de policía. Videos y fotografías demuestran la actuación coordinada de varios sujetos que se infiltraron en el levantamiento indígena. La Fiscalía investiga las directrices que varios de los que han sido detenidos recibían a través de sus teléfonos celulares. Tras la explotación de los celulares de varios de los detenidos por el ataque a las instalaciones de Teleamazonas en Quito, la Fiscalía ha podido encontrar notas de voz en las que quienes incurrieron en actos vandálicos recibían disposiciones claras. El informe es parte de la etapa de indagación previa y no se puede hacer público. Sin embargo, este noticiero pudo revisar uno de ellos donde se sugiere pinchar las llantas de los vehículos que circulen por Quito, bloquear el sistema de distribución de agua potable, tomarse gasolineras y las instalaciones de Teleamazonas. Aprovechando la manifestación indígena, varios grupos actuaron como verdaderas guerrillas urbanas. Necesitamos jóvenes dispuestos a morir. Todo estaba planeado. Así lo demuestran fotografías donde se ve la fabricación de escudos artesanales y hasta un tutorial de cómo fabricar uno con un tanque plástico con doble función. Cuando vengan, lo que tenemos que hacer es esto. Bajamos, sacamos el tubo y nos enfrentamos. Ahí. El material fotográfico y audiovisual que se difundió por redes sociales es ahora parte de las evidencias recabadas que están en manos del Ministerio de Gobierno. Este martes, ante la Organización de Estados Americanos, el canciller Valencia denunció un intento de golpe de Estado y dio a conocer la detención de 41 ciudadanos venezolanos. Los ciudadanos extranjeros no pueden, para empezar, actuar en asuntos políticos o intervenir en asuntos políticos del Estado que les acoge. Varios de ellos detectados dentro del levantamiento indígena. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Yo, me llamo Pedro Ortiz. ¿De dónde eres? Yo soy venezolano. Con piedra, con bomba, con palo. El representante del gobierno de Guaidó ante la OEA se refirió al tema. No son inmigrantes que se hayan salido de Venezuela buscando una mejor vida. Son agentes del gobierno de Maduro. El canciller ecuatoriano denunció también el intento de golpe de Estado que varios militantes del correísmo impulsaron desde redes sociales durante los días de protesta, bajo la consigna Muerte Cruzada Ya. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Fue el alto mando militar responsable de la seguridad del presidente y vicepresidente de la República el que solicitó el cambio de sede de gobierno de Quito a Guayaquil, debido a los riesgos que existían por las lecciones aprendidas en caídas de gobierno. Hoy habló para nosotros el general Roque Moreira, ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Para el general Roque Moreira, la violencia y el vandalismo fueron condiciones atípicas que en 38 años de vida militar nunca había vivido. Quien estuvo al frente del alto mando militar hasta este martes concuerda con otras voces en que los violentos no eran los indígenas. En esto se presentó más que una movilización, en ciertos momentos una agresión, era un vandalismo, era un odio que se veía ante ciertas instituciones o ciertos funcionarios. Fue lo que conllevó todo este tipo de actos de incendiar vehículos que ya no estaban en el militar, pero era justamente la intención de destruir esos medios que sirvieron precisamente para, en el año cuando hubo el terremoto, que sirvieron para poder transportar esos alimentos. Visto esto, explica que sí hubo riesgo para el presidente Lenín Moreno y por esta razón vino de ellos, de la cúpula militar, la estrategia de cambio de sede de gobierno a Guayaquil. El riesgo se veía, desde luego no se puede decir que en ese momento existió un riesgo inminente, pero sí existía la posibilidad. Fue la historia y la experiencia de golpes de Estado y caídas de gobierno la que además los impulsó. Sabíamos que ya no estando el presidente, el tema de las marchas hacia lo que es el Palacio de Carondelet no tenía lógica, no tenía mucho significado. Entonces le pedimos al señor presidente, quien accedió de una forma muy voluntaria también, una vez que se le explicó y que él pudiera seguir desde otro lado del país. Debe recordar las caídas de otros presidentes, precisamente es a veces por hasta cierto punto
el deseo del presidente de mantenerse en el palacio. Así, asegura que nunca, en ningún momento, tuvieron la intención de quitar el respaldo al gobierno y al presidente Moreno. Eso no existió en el aspecto de que haya alguna idea de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo en algún momento del Estado. En ningún momento. Como ex jefe del Comando Conjunto y que vivimos esta crisis, los comandantes y quien le habla, en ningún momento se tuvo ni siquiera la idea. Y esta necesidad de buscar calma la impulsaba la excesiva violencia en la protesta, que aún genera dudas sobre las intenciones de los que sembraron el caos en las calles. ¿Cuáles eran las intenciones? ¿Desestabilizar un orden constituido? ¿Derrocar a algún gobierno? Las disposiciones del comando eran cero uso de armas letales y, entre otras tareas, la protección de áreas estratégicas. Entiende que son momentos difíciles y también para la fuerza militar quedan aprendizajes y tareas pendientes. ¿Qué pasa? ¿En qué situación? ¿Cómo se hace el abastecimiento logístico? Respecto a la inteligencia, acepta que durante los años previos la debilitaron. En donde se debilitó mucho al sistema de inteligencia. Y no solamente de Fuerzas Armadas. El sistema de inteligencia tiene que ser fortalecido. La decisión sobre la suerte de su cargo y designación es potestad del presidente de la República. Ahora dejó el Comando Conjunto. Sin embargo, se va con satisfacción, pues dice, lograron mantener el orden y la democracia. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El Fondo Monetario Internacional confirma que continuará apoyando el programa económico del Ecuador. El fondo destacó el proceso de diálogo entablado entre el gobierno y los indígenas. Este miércoles el Fondo Monetario Internacional se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Mediante esta publicación, Gary Rice, vocero del fondo, dijo que el FMI va a continuar trabajando de manera cercana con las autoridades del país para identificar, en el contexto del actual programa, la mejor manera en la que el fondo pueda proveer apoyo financiero y técnico al Ecuador. El Fondo Monetario y la comunidad internacional reconocen un esfuerzo que el Ecuador está haciendo para corregir la barbarie que se heredó de los últimos 10 años de desgobierno. Con el decreto 883 ahora derogado, el gobierno aspiraba a ahorrar al año cerca de 1.500 millones de dólares, dejando de subsidiar la gasolina extra, Ecopaís y diésel. De la cifra global destinada a subsidios, 900 millones son solo para el diésel. De ahí que para el analista económico Fausto Ortiz, ya que no se pudo eliminar completamente los subsidios, se deben crear adecuadas compensaciones a quienes realmente las necesiten. Sobre todo para el transporte urbano, cantonal, intercantonal y transporte de productos de primera necesidad. Ecuador ha gastado en subsidios de combustibles 54.269 millones de dólares entre 2005 y 2018. Es obvio que no se dialogó, pero también es obvio que en la enorme cantidad, en todos los países de Latinoamérica donde el subsidio no existe, excepto en Venezuela, que ya no es país, ya no es un tema que se discute. Según un cálculo no definitivo de finanzas, en Ecuador se pierden al menos 212 millones de dólares al año en contrabando de diésel y gasolina. Biocombustibles no le quita al gobierno la necesidad de corregir el gasto corriente, de corregir y mejorar el ingreso de tributación. Para que el Fondo Monetario Internacional haga su tercer desembolso del año, el gobierno debe primero enviar las reformas económicas, tributarias y laborales para el análisis de la Asamblea. Joana Ramos, 24 horas. Los propietarios de negocios que registran pérdidas por cierre o vandalismo durante los días de protestas pueden acceder a un préstamo con Banecuador. Un convenio se firmó hoy en Quito. Fernando López es uno de los propietarios de negocios del Centro Histórico de Quito que perdió sus ingresos debido a los cierres durante 12 días de protestas y manifestaciones. No solo es la pérdida de no poder vender, sino que tenemos que pagar sueldos, que tenemos que pagar proveedores, tenemos ya cartera vencida. Y los daños están ahí a la vista. Ahora analiza las diferentes opciones de crédito para poder reactivar su negocio. Porque fuimos víctimas de violencia. Es por esto, para ayudar a quienes sufrieron pérdidas durante este tiempo de violencia y saqueos, que Banecuador y la Cámara de Comercio de Quito firmaron un convenio de cooperación. Perdimos mucho, nuestros negocios no solo que se paralizaron, sino que fueron vandalizados. En total, Banecuador pondrá a disposición 300 millones de dólares para las personas que necesiten reactivar el comercio en una ciudad que, dice Jorge Water, no fue defendida. Un rechazo
enérgico por aquellas autoridades que, haciendo cálculos políticos, no defendieron esta ciudad. Los afectados por vandalismo, una línea sin garantía. Es por ello que pone a disposición el crédito SOS, hasta $10.000 sin garante a 5 años plazo, al 8,3%. Es una banca que atiende al microcomerciante. A través de la Cámara de Comercio de Quito aspiran a que los ciudadanos se acerquen y pregunten acerca del crédito o los diferentes créditos disponibles según las condiciones. Buscar soluciones, buscar la manera de salir adelante, buscar el capital de trabajo necesario. Además, tendrán brigadas que recorrerán los diferentes locales del centro histórico. Las cifras de pérdida de la economía son desalentadoras. Los números los explican Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, y Jorge Guatet, gerente de Ban Ecuador. Contabilizando más de 2.000 millones de dólares en pérdidas. Nosotros calculamos que solo en el sector comercial a nivel nacional se han perdido alrededor de 730 millones de dólares. Asimismo, se propone a clientes de Ban Ecuador que no puedan pagar una moratoria de 90 días. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Varios policías resultaron heridos durante las manifestaciones registradas en los últimos días en el país. Hay más de 400 uniformados afectados, quienes se encuentran recuperándose en diferentes casas de salud. Este policía perdió un ojo en un brutal enfrentamiento en las protestas. Pero ahora verá mejor que nunca, porque verá con los ojos del corazón. Sus compañeros lo saben y por eso le rindieron tributo a la salida de la batalla que liberó en el quirófano, para no perderlo todo. Muchos sentimientos y honor en pocos minutos, donde el mando le confirmaba que seguía en las filas defendiendo la paz desde otra trinchera. ¡Somos policías, contra delincuentes, toda la vida! Y fue así como Mauro David Chicaiza, de la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo, recibió además este cántico policial para fortalecer su espíritu y vocación como caballero de la paz. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer que un total de 435 policías resultaron heridos durante las protestas. Roger Alvarado estuvo en el Paraíso de la Flor cuando turbas saquearon algunos negocios y viviendas. Me di cuenta de que estaban robando un local, entonces proseguí para que no lo roben, y a lo que avancé ya los ciudadanos comenzaron a tirarme piedras. Allá me cayó un rocazo en la cara. Otro de los heridos es el oficial de los halcones de la zona 8, Sebastián Valverde. Vandálicos en el puente de la Unidad Nacional le lanzaron una moto en movimiento. A partir de las 7:15 recibí una llamada de que comenzaron los saqueos en Durán, para lo cual yo, como iba a la cabeza de mi grupo, logro identificar a la motocicleta que venía primero. Cogió la motocicleta y la impactó contra mí. Le fracturaron la pierna y trizaron el pie. El oficial estaba junto a José Luis Quesada, quien también quedó malherido. Yo tuve una fractura de fémur. Mi pierna se rompió prácticamente. En el Hospital de la Policía Nacional, aquí en Guayaquil, aún permanecen 5 policías con diferentes traumatismos de complejidad. Señalan que en las próximas horas algunos serán intervenidos quirúrgicamente. En el cuartel Modelo se condecoró a 4 policías con el reconocimiento de héroes del Guayas. Los que vendrán después de ellos sabrán que el Imperio de la Paz tiene, además de valores objetivos y subjetivos, nombres y apellidos. El de cada uno de estos compatriotas que cumplieron su promesa de dar hasta la vida por la seguridad de todos. Catalina García, 24 horas. Cuantiosos daños dejaron las manifestaciones violentas al servicio integrado ECU 911, que reporta más de 80 cámaras afectadas y 3 centros operativos destruidos. Ni las cámaras de videovigilancia se libraron del vandalismo registrado en las manifestaciones. El director del ECU 911 reportó la afectación total de 36 cámaras a nivel nacional y 40 con daños parciales. Esto tiene un costo de $5.000, son $180.000 que nos afectan totalmente a nuestro sistema de videovigilancia. Para el mantenimiento preventivo de punto de videovigilancia y cambio de cámaras tenemos un total de $3.600. Los daños no solo fueron a las cámaras de videovigilancia. Según el director del servicio, se reportó también el ingreso de manifestantes a 3 centros operativos en las ciudades de Ambato, Ibarra y Riobamba, con el objetivo de destruir las instalaciones. Pero también tenemos que lamentar que la sala desconcentrada de Guaranda fue violentada por el grupo de manifestantes,
afectando las 4 pantallas que son el video wall, que son los ojos, obviamente, de las emergencias en esa región. Por estos 11 días de protestas, el ECU reportó 470.000 llamadas durante la semana, cuando lo regular es de aproximadamente 213.000. Muchas de estas llamadas no pudieron ser atendidas por el cierre de vías y agresiones que sufrieron unidades que trabajan en conjunto con el servicio integrado. Lo que nos tocaba es hacer transportación aeromédica con obviamente los helicópteros tanto de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos. Es decir, para nuestra actividad, no nos dejaron hacer nuestra actividad de manera normal. También se registraron 392 puntos de cierres en las vías estatales y 1.228 en puntos rurales. Jamás he podido ver yo que se ataquen a ambulancias, a organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos. Eso no se ha dado en la historia del país. Es impensado, ni siquiera en un tema cuando existen guerras. El Servicio Integrado prepara acciones legales en contra de estas personas que destruyeron los bienes públicos. En los próximos días pondrán la denuncia en Fiscalía General del Estado por el delito de sabotaje. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Roberto Barrera, el empresario detenido junto a Raúl de la Torre, ex asesor de gerencia de Petroecuador, confesó en Estados Unidos la recepción de coimas a cambio de favorecer a un contratista de la estatal petrolera. El caso está ahora en manos de la Corte Federal y se investigan nuevos nombres. Entré a trabajar. Escuchamos de él por primera vez el 14 de junio pasado. Roberto Barrera se declaró culpable de lavado de dinero, delito por el que fue detenido en Miami, Estados Unidos, junto a Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador. El pasado 8 de octubre, Barrera confesó. Él, junto a de la Torre y varios funcionarios de Petroecuador, pidieron 3,15 millones de dólares a una contratista de la estatal petrolera, a cambio de favorecerla con la obtención de nuevos contratos. Según la justicia estadounidense, Barrera y de la Torre solicitaron que parte de esta cifra sea depositada en una cuenta en Florida, de propiedad de un tercero. Recibieron además pagos en efectivo. Solo Barrera recibió $150.000 en una cuenta en Miami. Según información de la Superintendencia de Compañías, Barrera figura como gerente de 3 firmas en Ecuador, 2 de ellas dedicadas a la compra y venta de terrenos. En un video que Teleamazonas hizo público a mediados de este año, Barrera asegura haber empezado en el negocio inmobiliario de la mano del abuelo materno del actual gerente de Petroecuador, Pablo Flores Cueva. Allí entré a trabajar de secretario de quien fue mi jefe durante 22 años, don Eduardo Cueva Planas. Barrera ha sido denunciado ante la Fiscalía en 2015, 2016 y 2019 por estafa. En medio de su detención, la Fiscalía, la Contraloría y la UAFE observaron el proceso de adjudicación de un contrato de seguridad de 39 millones de dólares que efectuaba Petroecuador. La estatal petrolera dio a conocer que no realizaría ningún acto administrativo relacionado a ese contrato, mientras la controversia se esclarezca. Sin embargo, con la confesión de Barrera no termina todo. El caso pasó a la Corte Federal de los Estados Unidos y es investigado por el FBI. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.